poner atención, estar atento a la palabra de Dios y obedecerla. Esa es la palabra escuchar. Proverbios 15:31, veamos. (15:31) dice: el oído que me escucha las amonestaciones de la vida, entre sabios andará. El oído que me escucha las amonestaciones de la vida, entre sabios andará. Significa aceptar la corrección y nos permite entonces tener sabiduría. Eso es poner atención, escuchar las amonestaciones, escuchar las llamadas de atención que nos da la palabra del Señor. Estar atento. No chismear, por ejemplo. Estoy atento, no tengo que hacer esto. No robar, no tengo que robar. O sea, todo tenemos que ponerle atención a lo que la palabra de Dios dice. Marcos 4:23. ¿Cuántos han escuchado la palabra de Dios y le han hecho caso? ¿Y cómo me va a hablar Dios a mí? Puede hablarle por medio de una persona, pero también hay que saber, hermano, escuchar la palabra de Dios. Hay que tener discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque no toda la palabra que llega a mis oídos por personas va a ser también de parte de Dios. Yo tengo que tener ese oído espiritual para poder discernir si esto es o no es de Dios. Marcos 4:23. Dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 24. Les dijo también: mirad lo que oís, lo que oyes, porque con la medida con que midas, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Oís quiere decir oír. Que pongamos mucha atención a lo que escuchamos, quiere decir la palabra. Que prestemos atención a lo que estamos oyendo. Tampoco vamos a tergiversar la palabra, porque también vamos a recibir, dice, una medida de eso. Entonces, oír, hermano, implica obediencia. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios de parte de una persona? ¿Aquí? Que le diga: así dice Dios, o esto dijo el Señor. ¿Habrá alguien? No. Porque tenemos que poner atención, hermano. Si alguien viene y dice: así dice el Señor, yo tengo que tener la madurez espiritual, tengo que tener el oído espiritual para saber si esa palabra es de Dios o no es de Dios. Por ejemplo, viene un predicador o viene el pastor y le dice: mire, hermano, fíjese que Dios dice que ese reloj que tiene me lo tiene que dar a mí, me lo tiene que ofrendar. ¿Qué haría? ¿Lo da o no lo da? ¿Qué diría? Yo tengo que tener la capacidad para discernir si eso es de Dios o no es de Dios. Al menos yo no se lo daría, que a mí Dios no me ha dicho nada. Fíjense. Ahora les voy a poner otro ejemplo. En una ocasión, Dios va a hablar y va a poner en nuestro corazón las cosas, hermano. Tanto el dar, por ejemplo,
el obedecer. En una ocasión, Dios puso algo en mi corazón. Yo tenía que ofrendar una moto que acababa de comprar. Estoy hablando de hace muchos años. Me había costado casi 10,000 quetzales. Yo estuve días y días y días y días y días dándole vuelta al asunto. Y cada vez que yo despertaba, tienes que ofrendar esa moto, tienes que ofrendar esa moto. Sentía yo y no me dejaba en paz. Señor, me costó tanto, le decía yo. Y me dio a las personas que le iba a dar yo la moto. 1,500 kilómetros tenía recorridos, ni estaba ni kilometrada todavía. Bueno, llego yo a la casa de estas personas y cuando me miran me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y uno de ellos me dice, fíjate que yo quiero hablar contigo. Me voy a ver de qué se trata. Hemos estado queriendo hablar contigo porque queremos pedirte la moto que tienes, que no la vendas porque nos sirve para ir a la iglesia, está retirada y te la vamos a ir pagando poco a poco. Esta es una confirmación, dije yo, de que lo que Dios puso en mi corazón es cierto. Porque no fue nadie a decirme, oye, tienes que dar eso, sino que el Señor ya me había inquietado el corazón. Al final, aquí están los papeles, aquí está la llave, aquí está todo. La dimos. En otra ocasión con Marisol, le digo yo, mira, le digo yo, Dios ha puesto algo en mi corazón, le digo, ¿qué será, amigo? Ofrendemos un carro, le dije. Está bueno, dijo ella. Dimos un carro. Pero nadie nos lo pidió. O sea, nadie, no llegó ninguna persona a decir, oye, dice el Señor que me tienes que ofrendar tu pick-up, tu carro, tu moto. No. Hay que saber escuchar, tener un oído espiritual para discernir cuando las cosas, hermano, vienen de parte de Dios. Porque así es como Dios trabaja. Así es como Dios actúa. Y toca corazones cuando Él quiere bendecir a alguien. No hay necesidad de que yo vaya y diga, hermano, de esto, de eso. No, Dios toca esos corazones y da. Y el que da, ¿qué dice la palabra? Recibe a su tiempo. Yo por eso le digo a ella, y yo soy agradecido con Dios, porque hemos sembrado sin esperar nada a cambio. Y yo veo cómo Dios nos ha prosperado a nosotros en algunas cosas, porque nunca nos hace falta nada. ¿Pero por qué? Porque tenemos, hermanos, cuando Dios habla, tenemos que ser desprendidos o tener ese sentido, ese oído espiritual para decir, voy a dar. Si hablamos de dinero, no es lo mismo dar un diezmo de 1,000 quetzales, que son 100 quetzales, a que diga, yo hice un negocio y gané 50,000, y que diga, tengo que dar 5,000 de diezmo. ¿Será que es lo mismo? Es más fácil dar 100 quetzales que decir ahorita voy a dar 5,000 por un negocio que hice, que el Señor me bendijo. Ahí, y uno sabe que lo tiene que hacer, pero se resiste. Resiste la presencia de Dios, aunque Dios te esté diciendo, tienes que darlo, tiene que. No, dice, yo no doy nada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo caso omiso a la resistencia de Dios, porque no queremos tener el oído espiritual. Y es muy importante tener el oído espiritual. El oído espiritual es capaz de discernir la verdad de la falsedad y seguir el camino correcto. Entonces el oído espiritual discierne, se da cuenta de lo que es verdad y de lo que es falso y va a seguir el camino correcto, porque tiene esa capacidad de poder discernir, de oír, de tener esa disposición intencional, de esa buena fe
Por eso le digo, estamos hablando de oído espiritual. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado al corazón para que hagamos algo bueno? Porque nunca Dios va a hablar para que hagamos cosa mala. ¿Y cuántos hemos sido obedientes a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón? Y nos lo pone y nos hacemos los fuertes. Porque no hay cosa que a uno le duela que le toquen, por ejemplo, las finanzas. Olvídese. Mejor que me maltraten, porque no me vayan a tocar nada. Porque ahí sí brinco. Que dé mi tiempo, que vaya y que venga, eso lo hago, pero no dar algo, eso sí no puedo. Entonces, si alguien Dios le está hablando a su corazón, no sé qué, tanto aquí en la iglesia como fuera, sea obediente. Porque si viene cualquiera y le dice Dios que hoy me tienes que dar esto, ay, que hermano, lo voy a poner en oración, porque Dios a mí no me ha dicho nada. Esa sería una respuesta correcta, justa, ¿verdad? Porque no vamos a engañar a la gente. Por eso estos mensajes son para aprender. La misma palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no entienden, no comprenden. Pero nosotros les tenemos que abrir la mentalidad del conocimiento para que digan que esto es de Dios, esto no es de Dios. Tenemos que tener esa mente abierta. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre. No tiene mentalidad espiritual. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Vendrá a ser prudente. Tenemos que tener los oídos atentos. El oído espiritual se refiere, hermanos, a la capacidad de entender y discernir la verdad espiritual. ¿Cuánta gente engaña por ejemplo, por una radio, por ejemplo? ¿Cuánta gente estafa agarrándose de la palabra? Hablaba con un pastor esta semana, yo me decía, mira, y aquel, yo ya no fui con ese hermano porque solo bajando a la gente con dinero se mantiene, me decía. Si hemos agarrado, algunos agarran el evangelio como negocio, y como no tenemos conocimiento, tenemos una venda en los ojos. O quizás se pueden aprovechar de nosotros en nuestro momento de debilidad, de necesidad. Y uno cae. Por eso son estos mensajes, hermano, para que cada uno pueda aprender. Si alguien pasa por ahí, como pasó hace tiempo con una hermana, no sé qué, le dijeron que se iba a morir. Sí, dijo, y se murió, que se iba a morir, y se puso a llorar toda la noche y no se murió, ¿eh? Entonces, hermano, tenemos que saber discernir, buscar la verdad, y la verdad solamente está en el Señor, en tener la capacidad de discernir y comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que está escrita en la palabra de Dios, en su Biblia? ¿Habrá algo que diga, y esta es la voluntad de Dios? No, ¿usted cree que está escrito así literal, hermana Flor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que diga, esta es mi voluntad. Miremos qué dice Primera de Tesalonicenses. 4:3. Oído espiritual para comprender la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 3 en adelante.
Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Búsquelo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Y ahí está la voluntad de Dios también. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación para que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que si alguno, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Oiga, no hay que estar engañando a nadie, ni al hermano, ni a la hermana, ni al vecino, ni al esposo, ni a la esposa. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. 7. Pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, la voluntad de Dios está en 4:3. Pues esta es la voluntad de Dios. Ahí ya la podemos leer. Vuestra santificación. Tengo que tener un oído espiritual para entender que eso, hermanos, es lo que Dios quiere. Por eso la palabra dice, el que tenga oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Significa que no todos entienden las verdades espirituales de la misma manera. Unos la entienden, otros no la entienden, pero el que tiene oído espiritual y tiene ese oído, dice, oiga lo que la palabra dice. El que tenga oídos, oiga. ¡Pum! Atención. Cuando algo no nos interesa, ¿qué hacemos? Como que nos apagáramos, ¿va? Y no oímos ni entendemos nada. Pero si están hablando de nosotros o del que está, el vecinito que esté cerca de nosotros, rapidito, híjole, medio pescado, pero ya nosotros le agregamos un poquito, solo agarramos una parte y ya le ponemos la otra. Ahí sí escuchamos. Así hay que escuchar la palabra de Dios. Ponerle atención, hermanos. El oído espiritual va de la mano con la obediencia. Si queremos ser espirituales, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. No a la palabra que no es de Dios, porque recuerde, como les digo, cualquiera puede venirle a engañar o a decir cosas. En una ocasión vino una persona aquí a pedir oración, que no es de aquí. Vino y presentó su caso y bueno, se lo presenté al Señor y le di una palabra. No conforme se fue, porque no le gustó lo que le dije. Al tiempo vino. Hermano, lo que usted me dijo así era cierto, me dijo. Fue con alguien que dice que es hermano también y le dijo que tenía que dar una ofrenda de 5,000 quetzales para poder tener respuesta. Dio sus 5,000 quetzales. Hermano, tengamos un oído espiritual. Dios no trabaja así. Porque si Dios trabajara así, cualquier pena que ustedes tuvieran, traiga 5, traiga 10, traiga 100, traiga 300. No, no es así. Que alguien venga y diga, yo tengo una petición, Padre, y vengo a presentar esta ofrenda delante de ti, eso es aparte porque es su corazón. Pero que venga alguien literalmente a decirle, tiene que dar esto, no. ¿Qué les he dicho yo a ustedes acá cuando presenten acciones de gracias? Presenten algo, el Señor les digo, pero yo lo que menos les pido es dinero. Puede presentar un arreglo floral, digo, hay bastantes flores, miren. Puede traer una botella de aceite en gratitud a lo que Dios ha hecho en su vida.
Primero, ahora si no, pues presente una ofrenda económica, lo que usted quiera. Opcional. Pero tenemos que presentarnos con acciones de gracias y tener el oído espiritual, hermano. Entonces, la persona que tiene el oído espiritual va a ser obediente a la palabra de Dios. Y para finalizar, miremos qué dice en Proverbios capítulo 2. Proverbios 2:1. Oído espiritual, oído espiritual. Dice así. Está después de Salmos, está Proverbios. 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. 4, si como a plata, oiga, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si a Dios lo buscáramos como buscamos la plata, ¿ves? Si buscáramos a Dios como buscamos el dinero, pues, el trabajo, porque nos movemos de un lado para otro, ¿para qué? A buscar el recurso económico, ¿no? Toda la gente que usted mira que va y que viene, no va a pensar que perdiendo su tiempo está ahí. Está viendo cómo hace negocios, cómo busca dinero. Por eso dice la palabra, si como a la plata lo buscaremos, imagínense, o era otra dimensión. Pongámonos sobre nuestros pies, démosle gracias al Señor por la palabra que ha sido impartida. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo, porque damos palabra de enseñanza, Señor, para que tu pueblo tenga los ojos abiertos al conocimiento de cómo tú hablas, Señor, a nuestros corazones. Que tengamos ese oído espiritual. Y como dice Santiago 1:19, por eso mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Que tenga ese conocimiento de la palabra, Señor, para que nos vaya bien, seamos obedientes, Señor, a tu palabra. Porque esta palabra, Señor, no regresa vacía. Va a hacer lo que tenga que hacer en cada uno, Señor. Que nuestros oídos espirituales estén abiertos. Que no tengamos un oído, una sordera espiritual, no, sino un oído espiritual para poder entender, Señor, tu palabra y qué quieres para nosotros. Porque lo único que tú quieres para nosotros es salvación. Es arrepentimiento, Señor, para poder ser conducidos a la mansión celestial. Para que algún día estemos en la boda del Cordero. Clamo por cada una de las familias, Padre, que hoy están acá. Por cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Por la familia de Braider, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu toque sus corazones, Señor, para que busquen tu rostro, tu presencia. La familia de mi hermana Flor, de mi hermano Rodolfo,
hermano Raúl, hermana Albeidi y de todos, Padre. Porque dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Que Cristo nazca en sus corazones, que tengamos ese oído espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Sanidad también, Señor. Sobre cada uno de los miembros, Padre. Especialmente los que hoy han hecho acto de presencia acá. Dice el Señor, ¿está alguien cansado y trabajado? Venga a mí que yo le haré descansar. Entreguemos toda carga al Señor, todo problema. El Señor está pidiendo hoy ese problema, esa carga, esa enfermedad, deséchala, déjale, Señor, hasta aquí llegué, yo la entrego. Estoy en tus manos, Señor, en tus manos. Como aquella mujer que había ido con muchos médicos, dice la palabra, había gastado todo lo que tenía. Pero escuchó que el maestro, que Jesús pasaba por su aldea, por su ciudad, y se acercó a él. De esa manera, acerquémonos al Señor. Toda perturbación, Señor, se echa. Vengo a cancelar, Señor, toda obra de las tinieblas, todo problema, Señor, que se pueda venir sobre este remanente hoy queda cancelado, Señor, cancelado. Porque le digo, dice la palabra, que es más fuerte y poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tienes problemas, ciérrale las puertas ahorita. Y di, hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Cierro toda puerta. Echo fuera al enemigo. Echo fuera la enfermedad. Y me declaro en victoria en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.